Ya. Entonces, como de costumbre, para partir vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Vamos en la página 55, vamos al himno de los filipenses. Bueno, el himno de los filipenses en San Pablo es una de las cosas más extraordinarias que aparecen en sus cartas. Es un himno que es anterior a San Pablo. O sea, si la carta a los filipenses es de más o menos el año entre el 50 y el 55, o sea, entre 15 y 20 años después de la resurrección del Señor, ese himno es mucho más antiguo, no se sabe de dónde, pero tiene la transcripción que hace San Pablo de ese himno, que lo escribe en griego, por supuesto, como toda la carta, se nota que ese himno es más antiguo porque además tiene muchos rastros lingüísticos del arameo, en la forma que está escrito en el original. Por lo tanto, tiene que haber sido esto ya originado en la iglesia de Jerusalén poco tiempo después de Pentecostés. Y es extraordinario porque hace una presentación de la cristología, digamos, que es prácticamente actual. O sea, se nota que ya la idea de quién era Jesús, el Cristo, como le llaman Jesús, el Mesías, estaba muy clara ya desde los primeros años, o sea, y los primeros años, hablemos de los primeros 5 años después de Pentecostés. Ahora, lamentablemente, en las misas cuando se lee, muchas veces no se explica esto, porque que es un documento tan valioso este himno, sino que se lee un trozo en que está puesto este himno entre medio y pasa desapercibido frente a todo lo que se lee. Y normalmente el sacerdote después predica sobre el evangelio del día en vez de predicar sobre esto, que es tremendamente importante. Y Pablo lo pone como una especie de, podríamos decir hoy día, de su credo. O sea, eso es lo esencial para él. Y lo pone y lo presenta con una frase que no la puse en los apuntes, pero la agregué para los apuntes del año que viene, que es muy interesante. Porque inmediatamente antes presenta este himno de la siguiente forma: tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. O sea, lo define este himno que viene a continuación como lo esencial de una vida en Cristo Jesús. O sea, no solo es un credo de tipo, llamémoslo así, dogmático, o sea, ¿quién es Cristo Jesús? Sino que además tiene que ser lo que inspire la vida, estas características aquí que salen en el himno, tienen que ser lo que inspire la vida de los discípulos de Pablo. Así que lo vamos a leer y lo vamos a ir explicando. Eh, esta división en estrofas no está muy clara en el texto, pero se entiende, pero ayuda bastante a entenderlo si lo dividimos en estas tres partes, porque la temática va variando en esas tres partes. Vamos a ver. Jesús el Cristo, aunque era en la forma de Dios, no se consideró igual a Dios como algo para aprovecharse. Esto, ahí entramos en este escribir culto de San Pablo, porque dice, Jesús el Cristo, quien, aunque era en la forma de Dios, eso es una forma normal de hablar de esa época para describir lo esencial de algo. O sea, un gato es lo que tiene la forma de gato. Un árbol es lo que tiene la forma de árbol. Y un ser humano es lo que tiene la forma de ser humano. Esa era la forma elegante de decirlo en esa época, digamos, que está atestiguada por muchos escritos
laicos paganos de esa época. Por eso dice, cuando dice Jesús el Cristo, quien aunque era en la forma de Dios, no se consideró igual a Dios como para aprovecharse. Hoy día lo diríamos nosotros, Jesús el Cristo, quien tenía una naturaleza divina, no se consideró de esa naturaleza como algo para aprovecharse, sacar beneficios él en sí mismo, sino que se vació de sí, o sea, se despojó del poder que tenía esa naturaleza divina, tomando la forma de un esclavo y naciendo con forma humana. Vuelvo a decir, tomando la forma de un esclavo. ¿Quién es un esclavo? Lo que tiene forma de esclavo, obvio. Por eso, no se consideró igual a Dios como algo, no consideró esa naturaleza divina como algo para aprovecharse, sino que se vació de sí, se vació de sus privilegios que le daba la naturaleza divina, tomando la forma de un esclavo, haciéndose un esclavo y naciendo con forma humana. Eso del esclavo no es algo por decir nomás, sino que consideremos que en el Imperio Romano todos los habitantes de los pueblos sojuzgados, para ellos eran siervos, va a decir, eran esclavos, ¿no? Y que por lo tanto tenían que trabajar para alimentar el imperio. De ahí venían esos impuestos abusivos, ¿no es cierto?, que cobraban los publicanos, y por lo tanto los publicanos eran muy odiados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el romano no trabajaba. El romano vivía de lo que trabajaban los pueblos sojuzgados. Él se dedicaba a la literatura, el arte, al placer, a comer, a lo que fuera, pero no, no agarraba una picota y empezaba a cultivar la tierra, digamos. Eso está absolutamente claro. Por eso que dice aquí, Cristo no se aprovechó de su naturaleza humana, sino que se vació de sí, encarnando, tomando forma humana en la situación de un esclavo. Podía haberlo, se había encarnado en la situación de un emperador, del César, pero no se aprovechó de eso, sino que se vació de sí tomando la forma de un esclavo, naciendo en forma humana. O sea, haciéndose forma humana en un lugar sojuzgado, dominado y pobre. Seguimos. Y hallándose ya en la forma humana, o sea, estando ya encarnado, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, e incluso una muerte en cruz. O sea, estando ya en forma humana, se humilló, no se glorificó de nada, vivió siempre, durante todo el tiempo que estuvo en forma humana, como una persona humilde, vale decir, esclava de los romanos, y se hizo obediente a su misión, a la misión que él traía, hasta el punto de muerte, incluso aunque la muerte hubiera sido de cruz. ¿Y cuál era la obediencia a su misión? La obediencia a su misión es lo que hemos hablado desde el principio. Revelar el misterio de Dios. Revelar el misterio de Dios. Incluso, digamos, podríamos decirlo mejor, concluir la revelación del misterio de Dios. La misma revelación que había partido en el Antiguo Testamento del misterio de Dios con Abraham, Jesús la concluye. Pero la concluye de la forma que nos había hablado Pablo en la clase pasada. O sea, transmitiendo ese mensaje que es para la teología imperial romana absolutamente subversivo, en que Dios es el Señor y el César no lo es. Por eso que era muy importante que recordaran y repasaran la clase pasada. A mí me hubiera gustado haber pasado este himno al final de la clase pasada, pero no me alcanzó el tiempo. O sea que tuvimos que dividirlo en dos. Bueno, su misión era concluir la revelación del misterio de Dios, pero en la forma que lo hizo, o sea, diciendo pan, pan, vino, vino. Es la dominación
que se deriva de la teología imperial romana, que hace que todo el mundo crea que el emperador es un dios que ha traído la paz y que es el señor del mundo, eso no es cierto. Y no es cierto, y lo ha demostrado Jesús con su vida, nos diría ahora Pablo. ¿Y cómo lo ha demostrado? Muy simple, se hizo obediente a esa misión de revelar la conclusión, terminar de revelar el misterio de Dios, anunciando que el César no era, arriesgándose con eso su vida, diciendo que el César no era el Señor, sino que el Señor es Dios. Y con eso, esa obediencia se arriesgó hasta, lo que dice aquí Pablo, incluso una muerte en cruz. Pero sigamos. Por lo tanto, por esa misma razón de obediencia en revelar el misterio definitivo de Dios, Dios lo ha exaltado y le dio el nombre que está sobre todo nombre. El nombre significa la categoría, ¿no es cierto? De modo que cuando se invoca el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. El cielo, la tierra y bajo la tierra era lo que en la imaginación popular de esa época significaba toda la creación. Y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, es el Señor, no el César. Jesús es Cristo, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, ahí está toda la cristología, incluso hasta la forma que lo vemos hoy día. Sí, es extraordinario este libro, en poquititas líneas. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado. ¿Y cómo lo ha exaltado? Resucitándolo. Lo que ustedes se acuerdan, lo que les mandé después de la segunda o tercera clase, ese pequeño documentito que hablaba de lo que era la ascensión y la resurrección de Cristo para la iglesia judeo-cristiana. Léanlo de nuevo. Lo puse de nuevo en los apuntes después de esta clase. O sea, ahí también lo van a encontrar. Léanlo de nuevo, porque ahí está, si ustedes miran ese papelito, esa idea, bajo esta perspectiva de este himno, está clarísimo. Lo exaltó, la gran gloria de Cristo fue resucitar y entrar al paraíso con todos los santos y los justos que habían existido desde la época de Adán hasta el momento de la resurrección. Por eso que le dio el nombre que está sobre todo nombre, o sea, la categoría que está sobre toda categoría. De modo que cuando se invoca el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, vale decir, los que ya han muerto mártires, en la tierra, vale decir, los discípulos de San Pablo y los discípulos en general de esta revelación, y bajo la tierra, o sea, incluyendo todos aquellos que Cristo llevó en el momento de la ascensión al paraíso, cuando dijo, ábranse las puertas que va a entrar el Señor de la gloria. ¿Se acuerdan el papelito que les di? Ahí está. Y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, no el César, y no ningún poder humano va a ser el Señor. Y para la gloria de Dios Padre. Bueno, es un himno extraordinario, como le digo, que es una pena que pasa desapercibido cuando se lee en las misas, porque está metido dentro de un texto mucho más largo y desaparece. El que lo lee con buena suerte, destaca que hay un punto aparte, pero lo lee así seguidito. Y después no se explica esto, es extraordinario. Piensen ustedes que esto es 5 años después de Pentecostés, más o menos. O sea, cuando se dice por ahí muchas veces, ¿no es cierto?, que bueno, es que resulta que Cristo no fue entendido así por sus discípulos en ese momento. Bueno, aquí es exactamente más o menos parecido a lo que creemos nosotros, que no hay mucha diferencia. Y eso es 5 años después de la resurrección. Y en esa época, en esos 5 años, la iglesia, o sea, los pocos que creían en esta revelación, digamos, que no han sido más, no sé, 1000, 2000 personas,
era toda gente pobre, eran gente humilde, que no tenían en absoluto una educación como para hacer teología. Pero sin embargo hacen este himno maravilloso que explica muy bien lo que ellos entendían de esa revelación. Es, como les digo, es un resumen de la cristología actual, muy bien hecho. Por eso que se le llama normalmente el credo de Pablo, pero el credo como él lo pone, de acuerdo a la frase que les leí, que les pone antes, lo pone justo antes de este himno, que dice, tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, este himno no es solamente una declaración de fe, sino que además es un llamado a seguir el ejemplo. A seguir el ejemplo. O sea, si Cristo se hizo obediente, incluso arriesgando su muerte en una muerte tan pavorosa como la muerte de cruz, y se hizo obediente a la revelación de ese mensaje, de ese misterio de Dios. Bueno, los que vivamos de acuerdo, eso es lo que dice San Pablo detrás en esa frase inicial, los que vivamos de acuerdo a, porque adherimos a esa revelación del misterio de Dios, ¿no? Tenemos que ser obedientes también hasta el mismo punto. Ese es el mensaje pastoral que hace después de esta definición del credo. Veamos algunos conceptos que son interesantes. Lo que se vio de Jesús no se puede compararse con ninguna religión conocida en esa época, porque él no se aprovechó nunca del beneficio de su naturaleza divina, tal como lo dice ahí mismo en el texto de este himno. Si miramos los dioses paganos de esa época, eran muy prepotentes. En cambio, aquí vemos claramente un no aprovechamiento de ese significado de ser de la forma de Dios. Ahora, si nosotros miramos también el comienzo del Evangelio de San Juan, con palabras un poco más difíciles, dice más o menos lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el verbo de Dios, y vamos a ver después cuando veamos San Juan qué significa la palabra verbo, ahí el Dabar de Yahvé, que aparece mucho en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Se despoja, ¿no?, libremente de los beneficios que le trae esa naturaleza divina y se hace carne, como dice el comienzo del Evangelio de San Juan, para estar con nosotros los humanos. Y se hizo riesgo, y se hizo reo o riesgo, corrió el riesgo de una muerte en cruz. O sea, incluso corriendo el riesgo de una muerte en cruz por predicar una doctrina diametralmente opuesta a la religión imperial. Pablo siempre agrega que Cristo fue crucificado por el poder imperial romano para defender una visión de la vida diferente al imperio, ser diferente a la sabiduría de este mundo. Bueno, y en la tercera estrofa encontramos quizás la expresión más triunfalista del señorío de Jesús en el Nuevo Testamento. Dios lo ha exaltado como primicia de la resurrección y le dio el nombre sobre todo nombre. De modo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y concluye Pablo el himno ahí con unos términos que se oponían explícitamente a la teología imperial romana, ya que dice, toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor para la gloria de Dios. O sea, Jesús es el Señor, el emperador no lo es, y no son tampoco los gobernantes de este mundo. E incluso, como dijimos en la clase pasada, Pablo tampoco entendía como algo bueno que existiese un imperio cristiano. Porque para Pablo el imperio siempre significaba una especie de servilismo, incluso
semi-adoración al que detentara el poder. Tenía toda la razón. Bueno, eso me hubiera gustado, hasta aquí me hubiera gustado pasarlo en la clase pasada, no alcanzamos, pero cuando repasen esta clase, repasen también desde la clase pasada, ¿eh? Porque este himno era como la conclusión del concepto que tiene Pablo de quién es realmente Jesucristo. Vamos a ver otro tema ahora de Pablo para terminar a Pablo, que es el problema del futuro escatológico, el futuro del fin de los tiempos. Se deriva un poco de lo que hemos hablado hasta la fecha también. Pero es interesante verlo porque es ligeramente distinto del mismo tema que trata San Juan Evangelista, que lo vamos a ver cuando veamos San Juan, pero esos son como 30 años después, o sea, van a ser varias clases más. Y la Iglesia nunca se ha pronunciado mucho sobre cuál de los dos enfoques, si el enfoque de San Pablo o el enfoque de San Juan es el más adecuado, no se ha pronunciado nunca. En lo esencial coinciden, pero en la forma que lo presentan de cómo pudiese esto ocurrir, evidentemente es distinta en San Pablo y en San Juan. La Biblia en el Antiguo Testamento evidentemente vincula el mal con la muerte. Eso está bien claro en el relato del Génesis que yo pongo ahí, que ustedes conocen de memoria, eso no vale la pena repetirlo. Y por eso que entonces San Pablo siempre habla a Cristo como, lo define como el resucitado, porque para la concepción del mundo que existía en esa época, la resurrección era algo absolutamente imposible. Entonces, cuando él habla del resucitado, tal como lo dijimos un par de clases atrás, está hablando que se ha inaugurado una nueva era, que es algo vital. Por eso que hace tanto hincapié en la carta a los Corintios, de que él vio a Cristo resucitado en el camino a Damasco, y no fue el único, que Cristo resucitado se le apareció a más de 500 hermanos, que la mayoría de ellos todavía viven, decía él en su propio tiempo, y eso no fue desmentido nunca. Por eso que dice, en efecto, si por el delito de uno reinó la muerte, con mayor razón por medio de uno Jesucristo reinarán y vivan los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. O sea, ese lastre, porque nos habla de pecado original, ese lastre que tenía la humanidad, que hacía que la gente se muriera físicamente, al terminar su vida, y que derivaba de la desobediencia inicial de Adán y Eva, y que hacía y que dio el ejemplo para que de ahí en adelante toda la humanidad también fuera desobediente. Él no habla, como le digo, de un pecado original hereditario, no, pero dice efectivamente Adán y Eva, los primeros padres, iniciaron la mala costumbre, para decirlo de alguna manera, entre comillas, de que todos de ahí para adelante también desobedeciéramos. Y por eso ingresó el mal, el actuar mal en la humanidad, por desobedecer la voluntad de Dios, por desobedecer. Eso lo vemos mucho más en detalle en el curso del Antiguo Testamento, pero por desobedecer lo que Dios nos dice que es bueno y creernos nosotros que somos los que podemos decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, esa actitud humana iniciada por nuestros primeros padres es la que trae como consecuencia el castigo de tener que morir. Y eso lo dice claramente el libro del Génesis, ahí yo pongo la cita, la pueden leer después. Todos la conocemos por lo demás. Pero frente a ese hecho, Dios muestra que ya Jesús resucitó. Entonces, él inmediatamente saca como conclusión que ya el Dios Padre ha perdonado esa desobediencia consuetudinaria, pudiéramos decir, que había hasta esa fecha.
Porque ese destino que era absolutamente para todos los seres humanos de morir, ya hay uno que ha demostrado que no lo tiene, que es Cristo, el resucitado. Entonces, por eso Pablo considera que se ha inaugurado una nueva era. Ya se han perdonado aquellas faltas de la humanidad que tenían por consecuencia que todos tuvieran que morir. Ahora ya vemos claramente que la muerte no va a ser eterna. Seguramente vamos a morir todos, sí, sí, pero la muerte no es eterna porque ya se ha iniciado la nueva era. Y habla él, la primicia, para decir Cristo, ya ha resucitado. Y como vamos a ver ahora a continuación, algún día también resucitaremos todos. Ahora bien, dice, Cristo ha resucitado desde los muertos como primicia de los que han muerto. Pues si la muerte vino por medio de un hombre, o sea, Adán, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. En efecto, así como por Adán todos mueren, así también por Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en el orden que le corresponde. La primicia es Cristo, ya ocurrió. Después en su manifestación, vale decir cuando la parucía, cuando Él venga de nuevo por segunda vez, eso quiere decir la parucía, los que pertenecen a Cristo, o sea, los que han seguido la revelación del misterio de Dios anunciado por Cristo. Y después al final, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, cuando Él haya destruido toda potestad y todo dominio y toda potencia. O sea, él, aquí donde está el punto que muchas veces los evangélicos lo toman al pie de la letra y la iglesia nunca se ha pronunciado mucho en esto porque es medio confuso. Él distingue que van a ocurrir tres etapas en esto. La primera ya ocurrió, la primicia que es Cristo resucitó. Vale. Testigos, 500 personas. Y lo importante para esos 500 personas es que lo vieron vivo después que estaba muerto. No es que, como la pregunta que muchas veces nos hacen, ¿y cómo fue la resurrección? No les importaba. El hecho esencial era, como dicen los abogados, era que estaba muerto, porque todos lo vimos crucificado, por eso que la crucifixión se hacía en la punta de un cerro para que lo vieran todos. Todos lo vimos crucificado, todos lo vimos muerto y después lo vimos vivo. Eso es lo importante. Y además, ¿cuántos? 500 personas, las cuales la mayoría están vivos, dice Pablo en ese momento. Bien. Entonces, la primicia primero ya ocurrió y eso está certificado. Después, cuando venga por segunda vez, dice, van a resucitar aquellos que eran sus discípulos, digamos, que lo obedecieron hasta la muerte. Ya. Y después, un después no muy definido si va a ser largo o corto, cuando Él reine en esta tierra y entregue ese reino a Dios Padre, ahí van a resucitar todos los demás, incluso los malos, para el castigo, qué sé yo, lo que sea. Y ahí viene la duda. Estas tres etapas, para San Juan no son tres etapas, son dos etapas nomás. O sea, ahí hay una confusión y de repente algunas partes sí, podría decir que San Juan también son tres, pero bueno. Pero aquí para San Pablo parece ser que él está pensando en que Cristo cuando venga la segunda vez va a inaugurar un reino en esta tierra. Y ahí, como dice, pues él, porque aquí sigue esto, pues él ciertamente reinará después que haya venido por segunda vez, hasta que haya puesto todos los enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que va a ser destruido, la muerte. Pues le sometió todo bajo sus pies. Y cuando haya sido sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá a aquel que sometió todo para que así Dios sea todo en todo. Bueno, frase medio complicada, pero se entiende. Ahora, el último enemigo a someter va a ser la muerte. O sea, ¿qué es lo que significa? Que primero van a salir todos los otros enemigos, van a
vaya puesto a los pies de Dios. Va a destruir a los imperios, va a destruir a todos estos que se creen que son dioses en la tierra, como los Césares. En fin, va a destruir todas esas estructuras malignas que el ser humano, digamos, no me gusta la palabra maligna, pero esas estructuras de poder egoístas, podríamos decir mejor, que el mismo ser humano ha ido creando en la historia. O sea, se va a empezar a hacer una limpieza, podríamos decir ahí. Pero claro, mientras exista la muerte en el sentido de él, o sea, esa potencia diabólica o como la queramos llamar, que empuja a la gente a hacer el mal, esa limpieza no va a ser definitiva. Está claro. Por lo tanto, esa limpieza de la humanidad que va a ser de estas estructuras de poder que son agobiadoras como los imperios, como el César, como la teología imperial romana, que se con todas estas cosas, si no se destruye esa potencia maligna que está detrás, digamos, empujando a la gente a comportarse de una manera que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, va a volver a resurgir. Por eso que el último a derrotar va a ser la muerte. Vale decir, van a ser los poderes malignos que están detrás de esto. Y ahí, entonces ya será el reino de Dios en esta tierra. Y eso será entregado a Dios Padre para perpetuidad. El Apocalipsis de San Juan termina con el descenso a la tierra de la Nueva Jerusalén. Si ustedes han ido a la parroquia de San Juan Evangelista, aquí en Vitacura, en Santiago de Chile, hay un mosaico enorme que refleja esa situación. Lean las últimas páginas, 2 páginas del Apocalipsis, las últimas 2 páginas del Nuevo Testamento. O sea, se refiere más o menos a eso mismo. O sea, va a llegar un momento que el reino de Dios efectivamente va a estar instaurado en esta tierra y habiendo destrozado ya todo poder maligno que lo empuja a la gente en esta tierra a actuar en el mal. La única diferencia es que para San Juan lo ve distinto, pero bueno, pero más o menos la idea de fondo, por eso le digo, no hay mayor diferencia. Ahora, esta idea de las 3 etapas, vale decir que Cristo después, en la segunda venida, iba a venir a instaurar un reino en la tierra, iba a reinar en la tierra para limpiarlo de todas estas cosas. Tuvo bastante auge en la Edad Media, en la Iglesia Católica, una doctrina que se llamaba milenarista, que le ponía duración a ese reino de Cristo, el reinado de Cristo en la tierra después de su segunda venida. Y se llamaba milenarista porque le ponía una duración de 1000 años. Esa era el origen del término milenarista. Pero a la iglesia nunca le gustó eso, porque no está muy claro. Y en el credo que nosotros leemos en las misas, lo dice, no se pronuncia, porque ¿qué es lo que dice? Y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Nada más. No dice si va a venir a reinar en la tierra, no dice si va a venir a reinar por 1000 años, no dice nada de eso. Lo que dice sí que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, es la parte esencial nomás, nada más. La iglesia nunca se ha pronunciado sobre ese punto. Porque como le digo, cuando veamos San Juan, pareciera que San Juan tenía una opinión distinta, que no iban a ser 3 etapas, sino que solo 2. O sea que en la segunda venida iba a venir a jugar a los vivos y los muertos y chao. Y ahí se iba a llegar la parucía completa nomás. Pero curiosamente nosotros en Chile tenemos una participación importante en esta teoría milenarista, porque los 2 más grandes teólogos milenaristas que hubo por allá por el siglo XVII, una cosa así, fueron 2 chilenos, 2 jesuitas. Don Alonso Valle,
y don Manuel Lacunza. Manuel Lacunza escribió un libro enorme de Gordo, que ha sido después muy estudiado para gente que quería sacar doctorado en teología y cosas por el estilo, que se llama La Segunda Venida de Cristo en Gloria y Majestad. Ese es el libro de don Manuel Lacunza. Eran dos jesuitas. Sin embargo, a la iglesia no le gustó eso del reino de 1000 años, porque lo hacía precisamente como muy, muy humano, ¿no? Estamos hablando en época que todavía existía la Inquisición, entonces esto se podía interpretar de muchas maneras. Y al poco andar le puso al libro de don Manuel Lacunza, La Segunda Venida de Cristo en Gloria y Majestad, en el índice de los libros prohibidos. Y estuvo en el índice de los libros prohibidos hasta el Concilio Vaticano II. Y le prohibieron enseñar su mala doctrina a don Manuel Lacunza y a don Alonso Valle también. Bueno, se acabó el índice de los libros prohibidos. O sea que uno lo puede leer con toda tranquilidad, además es bien pintoresco. Es una lata porque son 2000 páginas sobre el tema. Pero en fin, bueno. Pero eso no quita que ese libro tuvo mucha influencia en terrenos protestantes. Fue traducido al inglés, apenas lo escribió Manuel Lacunza. Y por supuesto, como en la iglesia anglicana, eso que estuviera en el libro, el índice de los libros prohibidos, no le hacía ninguna mella, al contrario, lo encontraban un honor, quizás. Tuvo mucha divulgación entre los protestantes de habla inglesa. Y de hecho, nuestros evangélicos hablan mucho del reino de Cristo que va a reinar 1000 años después de la segunda venida. Ustedes lo encontrarán en muchas prédicas de pastores evangélicos en todo el mundo, eso, que viene de don Manuel Lacunza y de don Alonso Valle. Pero la iglesia, como le digo siempre, ha dicho lo esencial nomás en el credo. Vendrá a venir a jugar a los vivos y a los muertos. Si lo hagan en 2 etapas o en 3 etapas, bueno, ahí veremos cuando ocurra, pero no se pronuncia sobre ese tema hoy día. A otro grupo que le gusta mucho esta interpretación paulina también, le gustó mucho, son a los judeocristianos. Porque ese reino de Cristo en la tierra obviamente iba a ocurrir en Jerusalén. Con lo cual eso era, como decimos nosotros hoy día, vocato di cardinale para el judeocristianismo de la época. Entonces también tuvo mucha influencia ahí en la iglesia de los 2 primeros siglos, esta interpretación paulina. Después, cuando desapareció el judeocristianismo, ya vamos a ver hoy día mismo por qué, entonces evidentemente dejó de ser discutido este punto, porque ya no tenía tanta importancia. Para los cristianos de origen pagano no les significaba nada eso de gobernar desde Jerusalén. Bien, veamos ahora qué pasó históricamente por esta época también cuando termina la vida de Pablo I. San Pablo viaja a Jerusalén, habíamos dicho, cuando vimos su historia personal, a entregar una colecta de las iglesias que él dirigía, todas estas iglesias griegas, a Jerusalén, porque había una hambruna muy grande en Jerusalén en ese momento. Y eso es más o menos por el año 60. Y al llegar a Jerusalén, los judíos no cristianos, lo toman preso porque dicen que enseñaba doctrinas que no había que circuncidar a la gente, que se yo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que San Pablo siempre se refirió a eso de la no necesidad de la circuncisión, como lo vimos solamente para los cristianos de origen pagano. Nunca se refirió a eso para los judíos. Y lo toman preso y en vista de que el juicio no iba a ser, porque él veía que el juicio no iba a ser justo, porque había mucha efervescencia popular en ese momento,
podían asaltar incluso la cárcel donde estaba y matarlo ahí. Él pide ser juzgado como ciudadano romano en Roma por ese delito. Entonces, el gobernador romano lo manda a Festo, lo manda a Roma, preso. Y ahí está unos 2 o 3 años, no se sabe bien si tuvo libertad, o sea, tenía libertad vigilada. Pero si pudo salir libre y fue a España como que él quería, no se sabe eso muy claro. Pero el caso es que en la persecución de Nerón, junto con San Pedro, matan a los dos. Pero en Jerusalén queda siempre Santiago, el Santiago que nosotros habíamos hablado, no ninguno de los dos apóstoles, sino el Santiago, el pariente del Señor, que era una persona muy santa y muy dedicada a su grey. Y en el año 62, un sumo sacerdote, un saduceo como sumo sacerdote, llamado Anás, pero no el mismo de Jesús, sino un sobrino de él, aprovecha que había el gobernador romano estaba afuera para mandar asesinar a Santiago por esta rivalidad entre saduceos y judeocristianos que ya existía desde la época del Señor, y lo manda a asesinar, lo apedrea. Y eso está atestiguado por un historiador judío de la época, judío, o sea, no cristiano, que se llama Flavio Josefo. O sea, Flavio Josefo relata las razones por las cuales Anás manda asesinar a Santiago. Santiago era una persona muy querida por la comunidad tanto judío-cristiana como por los judíos no cristianos, porque era una persona muy piadosa, que ayudaba mucho a los pobres, etc. Y entonces era una piedra en el zapato para el poder del templo, de los que gobernaban el templo, que eran los saduceos. Entonces, aprovechando que estaba vacante en ese momento la gobernación romana, porque el nuevo gobernador todavía no había alcanzado a llegar, lo manda a asesinar. Y eso lo atestigua Flavio Josefo con estos mismos argumentos que acabo de decir yo. Entonces, como ya el ambiente estaba muy cargado en esa época en Jerusalén, había muchas insurrecciones, etc. Y la llegada del nuevo gobernador se pensaba que iban a mandar los romanos una persona muy dura, precisamente para acabar con estas insurrecciones y estos problemas que había, que fue el argumento que usaron los sumos sacerdotes para condenar a Jesús. Pues eso lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Van a llegar los romanos y van a destruir el templo, van a destruir nuestra nación, porque esta gente le cree mucho a este hombre. Bueno, lo mismo pasó con Santiago el pariente. Entonces, la comunidad judeo-cristiana sale de Jerusalén y se va a una ciudad cercana, en Pella, no sé cómo se pronunciará, pensando que en esa forma iban a estar ajenos a los disturbios y a las matanzas que iban a hacer los romanos en Jerusalén para que se terminaran los disturbios. Pero en realidad no le sirvió de nada, porque el nuevo gobernador romano venía a hacer una pequeña avanzada, pero el problema venía detrás. O sea, ya Roma había decidido destruir al judaísmo y destruirlo completamente, porque ya el nivel de insurrecciones diarias, que era lo que temían precisamente en esa época, en la época de Cristo, los sumos sacerdotes, como lo vimos en la clase pasada, estaba llegando a ese tipo de insurrecciones diarias y de caos que había ahí, estaba llegando a unos extremos tales que ya no solo significaba destruir y arrasar Jerusalén, había que eliminar al pueblo judío, sencillamente. Y para eso, para que se quedara bien claro que ese era un objetivo clave, Roma envió directamente a ejecutar esta sentencia a un ejército enorme dirigido por 2 césares, nada menos. O sea, el gobernador romano ahí era una avanzadilla, nomás que iba a hacer una limpieza previa, pero nada más. Detrás de ella venían el ejército completo romano, dirigido primero por Vespasiano,
que fue César, y después por Tito, que también fue César. O sea, era un problema de máxima seguridad para el Imperio Romano, destruir todo esto. Por eso que se entiende un poco lo que hablábamos antes del conflicto entre Cristo y Pablo, ¿no?, con respecto a la teología imperial romana. O sea, esto estaba aprendiendo ahí, y a pesar que Israel era un país ínfimo, había que destruirlo y arrasarlo entero, para que nadie, ¿no?, siguiera el ejemplo después, a nadie más poderoso, ¿no?, de insurreccionar a una provincia del imperio. Ahora, la guerra destruyó todo Israel, y hay un estudio que se ha hecho que más o menos da una imagen de todo esto. Y ese estudio lo hizo un historiador romano de pocos años después. Quedó tan impresionado, Dion Casio se llama. Quedó tan impresionado por esto que él escribió una historia de esto, por la dureza que tuvo y la crueldad que tuvo. Después de esto, Dion Casio fue allá a ver qué había pasado, antes de escribir su libro, y dijo: toda Judea era prácticamente un desierto. 50 fuertes fueron destruidos. 985 aldeas fueron arrasadas. Bueno, si ustedes miran el tamaño en un mapa de lo que es Israel, en esa época, con la poca población que había, 985 aldeas arrasadas, significa que arrasaron a todas las aldeas. Debe haber quedado una o dos ahí de muestra nomás, pero nada más. 580.000 judíos cayeron en la batalla. 580.000 judíos cayeron en la batalla. Esto lo dice Dion Casio. Y los que sucumbieron a la enfermedad o al hambre fueron incontables. Claro, porque obviamente los romanos no se pusieron a sanar a los heridos y a los moribundos. Los remataron o los dejaron que murieran solos. Y cuando ustedes entienden que 985 aldeas y todas las ciudades fueron destruidas, la hambruna que debe haber pasado ahí en los tiempos posteriores debe haber sido infinita. Y lo mismo dice Dion Casio. Durante la guerra y en los tiempos posteriores, los romanos crucificaron un promedio de 500 sobrevivientes diariamente durante varios meses. O sea, efectivamente, lo que pensaban que podía ocurrir, ¿eh?, los líderes del templo, y que sale en el Evangelio de San Juan, y que ustedes lo pueden ver en el apéndice ese que dije que leyeran, ocurrió. Los romanos dijeron: basta. Y a pesar de que la defensa la defensa que pudo hacer Israel no ameritaba que fueran 2 Césares en persona a destruir todo esto, pero lo hicieron así, precisamente para dar ejemplo de que, mire, ustedes persas, ¿ah?, ustedes griegos, ustedes galos, no se les ocurra imitar a Israel, porque les va a pasar lo mismo. Ese era el objetivo. Atroz. 50 fuertes destruidos, 985 aldeas arrasadas, 580.000 judíos cayeron en la batalla, y los que sucumbieron en la enfermedad o en el hambre eran incontables. Crucificaron un promedio de 500 sobrevivientes diariamente durante varios meses. O sea, Nabucodonosor, cuando se llevó a Israel a Babilonia, era un ángel al lado de esto. Ahora, un historiador moderno dijo: bueno, ¿qué papel trajo esto para la iglesia? Este historiador se llama Borraike. Dice: en esa época se estima que existirían unos 40.000 creyentes en Judea, en Palestina, pero en Judea, y unos 25.000 más en Palestina, Transjordania y Siria.
y entre los que existían en Asia Menor y en Grecia e Italia serían 5.000 en Asia Menor y 2.000 en Grecia e Italia. O sea, resumiendo, tendríamos unos 40.000 judeocristianos viviendo en Israel. Y en el entorno de Israel, unos 25.000 más. En Palestina, Transjordania y Siria. Y esos 25.000 seguramente eran la mitad judeo-cristianos y la mitad paganos cristianos. Y las iglesias paulinas, o sea, las que estaban fuera del Medio Oriente, deben haber sido unos 7.000, o sea, 5.000 en Asia Menor y 2.000 en Grecia. O sea, lo mínimo. 40.000 judeo-cristianos, más la mitad de 25.000, pongámosle entonces unos 55.000 judeo-cristianos y unos 17.000 paganos cristianos que vivían ya sea en Medio Oriente o en Grecia, en Italia. O sea, y bueno, ¿y qué les pasó a esta gente? A este gran número de judíos cristianos que había, a estos 55.000, que debe haber sido el 80% de todos los creyentes, el 85% de todos los creyentes. Bueno, obviamente los romanos cuando hicieron las matanzas no le preguntaban, oiga, a ver, judío, venga para acá, ¿usted cree que Jesús es el Mesías de Israel o no cree? No. Usted es judío, lo matamos igual. Lo crucificamos igual, va a ir en la misma fila de los 500 diarios, si es que sobrevivió a la guerra. Bueno, y ahí desapareció el judío-cristianismo ya como algo importante. Pero tenemos que entender que desapareció el 85% de los conversos. O sea, el castigo romano a Israel fue atroz para la iglesia. Desapareció toda la iglesia que había sido predicada por el Señor mismo y por los 12 apóstoles. Ustedes se acuerdan que se dividieron el mercado, ¿no es cierto? La mitad para ti y la mitad para mí. ¿Se acuerdan de eso? Está claro. Pablo y yo me dedico a los paganos y tú te dediques, Pedro, tú te dedicas o Cefas, tú te dedicas a los judíos. Eso sale en la carta a los Gálatas, nadie lo está inventando. Bueno, toda la predicación de Pedro prácticamente la masacraron. Toda la predicación del Señor prácticamente la masacraron. O sea, la iglesia perdió el 85%, si ustedes sacan la cuenta, aquí es fácil darse cuenta, de sus adeptos. Solamente quedó estos pocos, estos 7.000, más unos poquititos más que han podido arrancar, que fueron los que convirtió San Pablo, y que eran una minoría, porque eran 7.000 entre 65.000, o sea, menos de un 10%. Ahora, ¿qué conclusiones saco yo de ahí eso? No la saco yo, la sacan los historiadores modernos, católicos y todos los demás. Es un crimen decir que la destrucción de Jerusalén fue un castigo divino porque los judíos crucificaron al Señor. Eso es un crimen y es una herejía, porque la principal víctima de esta destrucción de los romanos fue la propia iglesia cristiana, que perdió el 85% de todos sus adherentes, porque todos los judíos cristianos pelearon por su pueblo. Entonces, tengámoslo claro, no se puede decir que la destrucción de Israel fue un castigo de Dios porque los judíos no reconocieron a Cristo como el Mesías, porque la más castigada fue la propia iglesia, en que perdió el 85% de los adherentes y en que perdió también una rama muy importante en esa época, que era la rama fundada por el Señor y pastoreada por Pedro, que era el judeo-cristianismo. El judeo-cristianismo pereció igual que esa enorme proporción de judíos no cristianos que
tal como dice Dion Casio, más de 600.000 murieron en la batalla y 500 crucificados por varios años diariamente, etcétera, 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 etcétera. Todos murieron defendiendo a Israel. Todos. Entonces no vengamos con ese cuento. ¿Por qué? Porque los judíos cristianos eran judíos. Eran judíos de origen que aceptaron al Señor como su Mesías y aceptaron lo que la enseñanza de los apóstoles, etcétera, 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 etcétera. Así que esto fue atroz. Bueno, en las conclusiones nosotros las sabemos también, ¿no es cierto? Los pocos judíos sobrevivientes se dispersaron por todo el mundo. Los pocos judíos cristianos que sobrevivieron al final se terminaron juntando con los cristianos de origen pagano en sus celebraciones, liturgias y todo, porque iban a ser, pues eran sido 4 gatos, no más que eso, que lograron sobrevivir. Y ahí desapareció el judeocristianismo y se formó una gran diáspora judía y bueno, no tuvieron nunca más un territorio hasta el año 1946. Fue un exilio gigantesco. Y la iglesia también tuvo que resurgir de las cenizas en ese momento. Una iglesia que debe haber tenido unos 80.000 adeptos quedó con menos de 12.000 o algo así. Bien, también hubo otro fenómeno ahí que contribuyó también que desapareciera el judeocristianismo como tal, no necesariamente que se murieran todos los judeocristianos, pero los pocos que quedaban, que es lo siguiente. Poco, y eso lo vamos a ver bien en San Juan, poco después de la destrucción de Jerusalén, por ahí por el año 80, 90, un rabino que se llamaba o sea, Juan ben Zakkai, empezó a establecer unos contactos con los romanos para poder tratar de salvar algo de esta catástrofe. Y llegó a un acuerdo que era bastante lógico para esa época, que es el siguiente. Yohanan ben Zakkai reconoció que el grave problema que había caído Israel era en estas discusiones religiosas que se armaban, que eran ideológicas y que eran de tipo, generaban odio, y que hacía que se pelearan entre ellos y armaran todos estos disturbios gigantescos, qué sé yo, etcétera, etcétera, que al final trajeron que los romanos, como consecuencia que los romanos perdieran la paciencia y destruyeran a todos para que no armaran más revoluciones. Revoluciones que tenían causas religiosas. Entonces, Ben Zakkai llegó a un acuerdo de que de ahora en adelante él era fariseo, solamente si aceptar en el judaísmo la doctrina farisea. Por lo tanto, no iba a haber discusiones, no iba a haber problemas, no iba a haber peleas, no iba a haber revoluciones, no iba a haber nada. Se iban a mostrar pacíficos. Eso le gustó a los romanos. Y entonces el acuerdo que se llegó fue lo siguiente. La religión judía era una religión que era tolerada por el Imperio Romano. Y eso tolerada significa que tenía una referencia de tolerada, no es que fuera aguantada, sino que tenía un estatus de religión aceptada, religión tolerada. Y por lo tanto estaban eximidos de echar incienso en la estatua del emperador para el día del cumpleaños, porque significaba adorar. Y eso venía de la época de Julio César, lo vimos también en la segunda clase. Y con eso Julio César dijo, me voy a evitar revoluciones aquí. Pensó. Bueno, Ben Zakkai empezó a hablar de esto con los romanos, con el gobernador romano, y dijo, hagamos una cosa. Como en las sinagogas está la lista de los que son judíos, y cuando ocurre el cumpleaños del emperador, se pone al lado el jefe de la sinagoga para revisar de que efectivamente cuando llega un judío, él esté en la lista de los que están en la sinagoga y por lo tanto quede eximido de echarle incienso a la estatua del emperador.
Ahora vamos a llegar a un acuerdo con Roma. Solamente se van a aceptar como judíos en la sinagoga los fariseos. Punto. Por lo tanto, no va a haber discusiones, no va a haber peleas, no va a haber nada. Y así los judíos que hemos sobrevivido vamos a poder seguir sobreviviendo. Porque obviamente el echarle incienso a la estatua del emperador significaba reconocerlo como el Dios supremo. Y eso un judío no lo podía tolerar. Por eso que Julio César tuvo ojo en ese momento. Y eso fue aceptado por los romanos. Fue aceptado por los romanos. Entonces, de ahí para adelante, el judaísmo fue típicamente el judaísmo rabínico que existe hasta ahora, de la ideología farisea, o sea, de la rama farisea. Ahora, ¿qué significaba esto para la práctica, para un saduceo o para un esenio? Bueno, era medio lata, pero no le significaba algo tan atroz, es decir, convertirse a fariseo. Es más o menos como, como le pasó a muchos jesuitas cuando el Vaticano abolió la orden jesuita, por ejemplo, el 1700 y tanto, 1780 o algo por el estilo. ¿Qué le pasó a esos sacerdotes jesuitas? Bueno, se tuvieron que hacer franciscanos, se tuvieron que hacer dominicos o seculares, pero no les afectó a la vida. O sea, les afectó su vida afectiva porque tenían una comunidad que se dispersó, qué sé yo, que dejaron de ver a sus amigos, lo que usted quiera. Pero bueno, de jesuita me hago franciscano, o de jesuita me hago dominico, o secular, no pasa nada. También pensaron lo mismo los judíos. Bueno, soy saduceo, qué lata, me tengo que ser fariseo, pero bueno, sigo siendo judío, eso es lo más importante y no tengo que echarle el incienso a la estatua del emperador cada día de su cumpleaños. Eso es lo más importante. Por lo tanto, bien. Pero en cambio el judío cristiano, la cosa no era tan sencilla. Porque si el judeo cristiano quería hacerse fariseo, tenía que dejar de reconocer a Jesús como el Mesías. Lo podía reconocer como profeta, eso no tenía ningún problema. Pero tenía que dejar de reconocer a Jesús como el Mesías. Y eso para él era imposible. Entonces ahí también ocurrió que los pocos judeos cristianos que iban sobreviviendo a esta matanza, se pasaron rápidamente, unos desertaron y se volvieron judíos no cristianos, pero la mayoría se integró a las iglesias de origen pagano, las iglesias paulinas, en la diáspora, en todas partes, de tal manera de dejar de tener una característica de origen judío. Y eso también significó que el poco judeo-cristianismo que sobrevivió en esa época desapareciera, porque se asimilaron inmediatamente a las iglesias de origen paulino, y que los recibieron con todo cariño, por supuesto. Y con eso dejaron de sentirse partícipes del destino del reino judío, del pueblo judío, y seguramente cambiaron sus apellidos y cosas por el estilo. Pero el Espíritu Santo sigue aleteando, como decía un sabio teólogo no hace tanto, en este siglo, en el siglo pasado, siglo XX. ¿Qué ha pasado con el judeocristianismo? Bueno, en primer lugar, hay bastantes documentos que no han entrado en la escritura, porque no fue escrito por discípulos directos de Jesús, bastantes libros de la época o del principio del siglo II, que son muy sabios, muy piadosos, que son de carácter judeocristiano. En nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, también hay muchos libros que son de carácter judeocristiano, ya lo vamos a ver. Pero ahí podemos ver otros, por ejemplo, como, qué sé yo, la ascensión de Isaías, el segundo libro de Enoc, las Odas de Salomón, el libro de los oráculos civilinos, y de ahí el cardenal Danelú extractó algunos textos que yo se los mandé con eso de la ascensión, qué es lo que significaba. Pero en el siglo XIX empezó a resurgir el judeocristianismo, pero entre los judíos, no que se hayan convertido a un cristianismo, no, entre los judíos empezó por eso que digo que el Espíritu Santo aletea.
empezó a resurgir el judeocristianismo entre los judíos, y hubo primero un grupo pequeño que fue creciendo, que hoy día se estima que deben ser unos 300.000 más o menos, judíos que aceptan perfectamente a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, y por lo tanto tienen también el Nuevo Testamento como libro inspirado, como libro inspirado. Pero no se llaman judeocristianos hoy día, porque dicen que ellos, lo esencial de ellos es que son judíos. Y eso judío cristiano significa que una cosa que es mitimota, no. Entonces se llaman judíos mesiánicos. O sea, si ustedes buscan en Google por judíos mesiánicos, o por, en inglés mejor todavía, Messianic Judaism, van a encontrar una serie de cosas muy interesantes. Como les digo, hay unos 300.000 más o menos hoy día. Y aquí yo en la página 60 les puse los principios más importantes que de ellos. Primero, se declaran judíos, pertenecientes a la nación judía. Ojo, nación judía y Estado de Israel son dos cosas distintas. El pueblo judío son que han reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Y por lo tanto no se consideran miembros de ninguna denominación cristiana. Eso es muy importante. Ellos son judíos mesiánicos. No son adventistas del séptimo día, ni evangélicos, nada, no. Porque son judíos mesiánicos. No son miembros de ninguna denominación cristiana. Podrán tener relaciones de amistad, pero nada más. Segundo punto, reconocen como inspirado el Nuevo Testamento, pero tienen una variante aramea, que es la que se llama la Peshita, que usan una traducción del Nuevo, que no se sabe si es traducción o tiene algunos rasgos auténticos, pero que también la usan los cristianos del Medio Oriente, de las iglesias que todavía hablan arameo, que se llama la Peshita, que viene de principios del siglo segundo. O sea, hay textos de la Peshita de principios del siglo segundo, que son muy interesantes, que están escritos en arameo. La parte del Antiguo Testamento usan la Biblia hebrea común y corriente, pero el Nuevo Testamento usan la Peshita. Circuncidan, por lo tanto, a sus hijos varones y asisten a la sinagoga, obvio, pues si son judíos, ¿no? Pero prefieren donde hay las sinagogas de su propio movimiento. En las ciudades que no hay, van a la sinagoga común y corriente. Respetan totalmente el pacto de Yahvé con Abraham, pero consideran a la ley mosaica como perfeccionada con la venida del Mesías. Tienen una fuerte esperanza escatológica en el futuro del pueblo de Israel, tal como se lee en la carta de Pablo a los romanos. O sea, eso de las dos ramas, ¿se acuerdan la foto que les mandé del gomero de mi casa? Bueno, eso para ellos así va a ser. O sea, por un lado tienen la iglesia que viene de los paganos, pero que muy santa, muy correcta, no tienen nada contra ella. Y por otro lado ven la otra rama, que son los judíos que aceptan, que derivan de las enseñanzas de Pedro y Santiago originales y que derivan del pueblo de Israel. Y que en algún momento, tal como el gomero de mi casa, se van a fusionar. O por lo menos no se van a fusionar, pero se van a intercambiar savia, como dicen esto. Es lo que yo les puse en esta fotito tan... No, la fotito no se la puso, pero sí les puse el anexo. El dibujo que hace un judeo cristiano en la página, la apéndice 4, en la página 164. Esa es la imagen que ellos tienen, lo que va a ocurrir. Esta simbiosis entre el judeocristianismo de nuevo y de la iglesia de origen pagano. Y eso lo sacan no por ideas de ellos, sino por lo que dice San Pablo en la carta a los romanos, cuando termina esto que los dones los dones de Dios son irrevocables. O sea, es interpretación bastante adecuada y literal. Los dones de Dios y las decisiones de Dios son irrevocables, algo así dice, ¿no es cierto?
Ahora, tienen algunos líderes bien interesantes que ustedes los pueden ver en Google, si quieren. Arnold Fruchtenbaum, por ejemplo, que ha sido uno de los teólogos más interesantes que tiene, que por la misma razón no tiene ningún problema en hablar un Dios triúnico. No hablan de la Trinidad, pero hablan de un Dios triúnico. Yo creo que no hablan de la Trinidad para que no los confundan con alguna rama cristiana. Pero en el fondo, en la esencia, más o menos la misma idea, un Dios triúnico, que son tres manifestaciones distintas de un solo Dios. Eso es bien interesante. Y tampoco tiene ningún problema que el Mesías haya nacido de una virgen. Este señor Fruchtenbaum, que yo lo pongo en la bibliografía, tiene un libro que no ha sido traducido al castellano, pero que es muy interesante, que si alguien quiere profundizar en el tema, es bien útil, que se llama Messianic Judaism, o sea, judaísmo mesiánico. No, perdón, Messianic Christology, cristología mesiánica. ¿Y qué es lo que dice en este libro este caballero? Lo que dice algo bien simpático. Ustedes recordarán el relato de los discípulos de Emaús, ¿no es cierto? Que vienen desesperados y absolutamente compungidos, ¿no?, a su casa en Emaús, comentando que habían perdido la esperanza, qué sé yo, y se le acerca un desconocido y le pregunta de qué están hablando. Bueno, que Jesús era el único que no sabéis nada de esto, ¿cómo puede ser? Qué sé yo, Jesús de Nazaret, que era nuestro líder, que creíamos que iba a restaurar el reino de Israel, lo crucificaron los romanos, qué sé yo, bla, bla, bla. Y el desconocido esto le empieza a explicar cómo desde el Antiguo Testamento, cuál era la imagen que el Antiguo Testamento tenía de cómo iba a ser la llegada del Mesías, y que iba a padecer, y que su propio pueblo lo iba a matar, y qué sé yo, y todo esto. Y le explica bastante, porque el camino era largo, como un par de horas en recorrer. Bueno, y después lo reconocen en la fracción del pan y el Señor desaparece. Entonces, lo que hace Fruchtenbaum es recrear esta explicación que el Señor le hace a los discípulos de Maús en ese trayecto, en este libro, Messianic Christology. O sea, va recorriendo todas las escrituras del Antiguo Testamento una por una y demostrando efectivamente que los profetas todos habían anunciado lo que iba a pasar. Ahora, lo hace desde el punto de vista de una mentalidad muy judía, que nosotros no estamos muy acostumbrados a eso, al modo de pensar, al modo de razonar, qué sé yo, etc. Pero es muy interesante, porque ahí uno ve efectivamente lo mismo que le pasó a San Pablo y lo mismo que le pasó a San Pedro. No fundaron una religión nueva. Se basaron en ese tronco, volvamos a la página 164, en ese tronco que es la Biblia hebrea. Se basaron en eso y fueron, y efectivamente, tal como lo dijo el Señor en el camino a Emaús. Voy a poner esto aquí ahí para que no se me corra la página. Tal como lo enseñaba el Señor en el camino de Emaús, esa reconstrucción de esa, podríamos decir, homilía del Señor ahí de 2 horas de duración, este señor Fruchtenbaum la ha podido reconstruir y bastante bien, bastante interesante. Como les digo, usa una mentalidad muy judía en hacer los raciocinios y todas estas cosas, y muy judía de la época del Señor, que a nosotros a veces nos puede causar un poco de curiosidad esa, ¿no? Pero es muy interesante el librito, ¿no? Se lo recomiendo, está en Amazon. La única lata es que no da traducción al castellano, pero se entiende. Y así el mismo señor David Stern, que es el autor de esta imagen de las dos ramas que se superponen, que está en la página 164, también tiene un librito que es más descriptivo de lo que es el judaísmo mesiánico hoy día. Pero como le digo, el Espíritu Santo aletea mucho. Son más o menos unos 300.000. Y no lo pasan muy bien, ¿eh? No lo pasan muy bien, porque para los cristianos son demasiado judíos y para los judíos son demasiado cristianos.
O sea, son un poco como decimos nosotros en Chile, el jamón del sándwich. Pero ellos perseveran y han seguido creciendo, 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 creciendo. O sea, parece ser que los últimos tiempos que preveía San Pablo efectivamente están llegando. Ahora, ¿cuántos siglos más demoren? No sé. Eso no sabemos nunca. Como dijo el mismo Señor, nadie sabe ni el día ni la hora. Bien, vamos a iniciar un poco ahora el tema del segundo tema teológico que vamos a pasar, que son lo que se llaman los escritos de la Gran Iglesia. Estamos en la página 63. Estos constan los escritos de la Gran Iglesia son fundamentalmente son 3 escritos. Los 3 evangelios sinópticos, que son de San Marcos, San Mateo y San Lucas. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, que en realidad no es un libro diferente de su evangelio, sino que es la segunda parte del evangelio. Aparece en 2 lugares distintos en nuestras Biblias, y eso es una pena, porque no está bien. La primera parte y la segunda parte, pero es un solo libro. Por eso que se habla de 3 libros: Marcos, Mateo y Lucas. Ahora, estos libros se empiezan a escribir cuando los testigos del Señor empiezan a morir. Porque al principio todo el mensaje se hizo por tradición oral. O sea, los apóstoles predicaban, hablaban, igual que el Señor. Pero llegó un momento en que los testigos empezaron a morir. O sea, los apóstoles. Entonces, había que empezar a poner por escrito esa tradición oral para que no se corrompiera. Y aquí les voy a mostrar un PowerPoint. Todo lo que les voy a mostrar ahora en el PowerPoint está en el libro textual, lo saqué de ahí. O sea, no les voy a mandar este PowerPoint, pero es para que ustedes no tengan que tener el libro ahora en la clase. Vamos a ver aquí. Esto ustedes, como les digo, lo tienen en los apuntes en forma textual, ¿no? O sea que no hay problema. Bien. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a morir los testigos presenciales, surge la necesidad de poner por escrito para las futuras generaciones lo que se había recibido de ellos y que se había transmitido en forma oral. Pero ojo, la tradición oral no es solamente la tradición de Jesús, o sea, lo que se había predicado en forma literal, sino que también es la tradición sobre Jesús. Vale decir, lo que los testigos presenciales de Jesús habían comprendido de su misión a la luz de la resurrección y a la iluminación del Espíritu en base a Pentecostés. Es muy importante esto, porque uno cree que la traducción, ¿cómo se llama? La tradición oral que se pone por escrito es solo lo que dijo el Señor. No, hay un filtro inconsciente, que es la selección que hace el que anota esa tradición oral y el que predica esa tradición oral. Me explico. En las clases presenciales que yo hacía de este mismo curso, yo siempre les decía a ustedes, a los alumnos, mire, ustedes están tomando notas. Siempre tomaban notas en la parte izquierda del libro. Lo tenían en la clase y ahí tomaban notas. Bueno, si ustedes comparan las notas que tomaron, todos los que tomaron notas en una misma clase, se van a dar cuenta que son distintas. ¿Y por qué son distintas? No porque haya una mala fe ni nada por el estilo, sino porque cada uno toma nota de aquello que le llama más la atención solamente. No toma nota de todo, porque no alcanzaría a escribir tan rápido, sino que toma nota de todo aquello que le llama más la atención. Por lo tanto, no hay que extrañarse de que
Los evangelios, de repente hay unos que comentan cierta cosa y no la comenta el otro, y viceversa, o que la comentan con palabras un poco distintas o en situaciones un poco distintas. Porque las notas que toman los que van a una clase tampoco van a coincidir por igual acá. Ahora, además tenemos que darnos cuenta de que esto se transmitió oralmente por predicadores distintos y en situaciones diferentes. Igual lo mismo el Señor. Por ejemplo, las bienaventuranzas están en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Pero sin embargo, en el Evangelio de San Mateo aparecen como 8 bienaventuranzas positivas. O sea, bienaventurados los que, porque ellos, esa es la frase. Bienaventurados, siempre son positivos. Son 8 bienaventuranzas positivas. En cambio, San Lucas las pone como 4 positivas y 4 dadas vuelta como negativas. O sea, las positivas igual. Bienaventurados los que, porque ellos, Y las negativas ponen, pero hay los que no, porque ellos no, Dicen lo mismo, pero como hay para los que no hacen eso. Bueno, pregunta, ¿cuál es la original? Y esa pregunta siempre se la hicieron los biblistas hasta que empezaron a preocuparse un poco más de cómo es estudiar, cómo es una tradición oral. Lo más probable es que ninguna, o lo más probable es que las dos. Porque a lo mejor el Señor, cuando predicó las bienaventuranzas en un cerrito, que sé yo, al lado de Cafarnaún, las predicó las 8 en positivo. Y después, cuando una semana después predicó esa misma tema en Nazaret, las predicó 4 en positivo y 4 en negativo. O sea, nosotros no tenemos por qué imaginarnos de que el Señor predicó un tema una sola vez y nunca más lo volvió a tocar. Entonces, lo más probable es que San Mateo recopiló una tradición oral que venía del cerrito cerca de Cafarnaún, y a lo mejor, estoy imaginándome, San Lucas recopiló una tradición oral que venía de cuando predicó ese mismo tema en Nazaret. O sea, los dos tienen la razón. Entonces, no hay que pensar que es lo mismo esto que un escrito, que ya está, que se copia. Claro, el escribano que copia un manuscrito lo trata de copiar de forma exacta. Se podrá equivocar, sí, pero trata de copiarlo de forma exacta. En cambio, la tradición oral se transmite como un hecho vivo y se origina también como un hecho vivo. Por eso les pongo ahí en el segundo punto. Una tradición oral no es como la edición de un libro. Con un libro podemos hacer una pausa para la reflexión, o revisar unas páginas, o anticipar lo avanzado unas pocas páginas. Podemos dejar a un lado el libro y referirnos a él más tarde. O podemos editarlo, aunque sea modestamente, mejorando el estilo, añadiendo aclaraciones, qué sé yo. Nada de esto es posible con una tradición oral que vive solo en el desempeño oral. Eso es evanescente, o sea, es volátil. El intérprete, el apóstol, maestro, anciano, discípulo, de ninguna manera almacenará la tradición en la memoria como algo fijo para ser repetida en cada ocasión. En la tradición oral, típicamente la misma historia se vuelve a narrar con diferentes énfasis y detalles diferentes. Quizás lo más importante de todo esto es que la insistencia de los tradicionalistas orales que debemos abandonar la presunción crítica de una versión original. Claro, antes los ministros preguntaban, bueno, ¿cuál es de las dos versiones que aparecen en el Evangelio de la Bienaventuranza lo que dijo realmente el Señor? Las dos, pues, pueden ser las dos. Las dijo en 2 lugares distintos. Y tuvo 3 años para predicar.
Porque hoy somos muy conscientes de que los testigos del mismo evento producen invariablemente relatos diferentes del acontecimiento. Pueden no cambiar en lo esencial, como les digo, como los apuntes de clase entre los diferentes alumnos. Lo esencial estará, salvo que uno que no haya entendido nada y haya notado todo al revés, pero en general lo esencial está, pero con las palabras de cada uno. En efecto, para la tradición oral no hubo un evento, sino varios eventos, es decir, el evento visto en forma diferente por diferentes testigos. Y este fenómeno ocurrió en la misma forma en todas las religiones del libro. Por ejemplo, el Corán se transmitió también inicialmente en forma oral y se puso por escrito cuando comenzaron a faltar los testigos directos del profeta Mahoma. Una vez escrito, la comunidad que aún tenía viva la tradición oral lo canonizó, atestiguando que contenía en forma fiel la enseñanza oída del profeta. Ahora, de los tres evangelios sinópticos, Marcos es el más antiguo y serviría de base a los otros dos, ya que el material de Marcos que falta en los otros dos es mínimo. Y ahí ustedes tienen que, se ve claramente, se fijan que el mismo esquema que usa Marcos lo usan tanto Mateo y Lucas. Hay una preparación del ministerio, un ministerio en Galilea, una sola ida a Jerusalén, que parte en el Domingo de Ramos, y el relato de la pasión y de la resurrección. Marcos es el esquema para los sinópticos. Y Lucas es mucho más conciliador, como hemos visto en todas estas discusiones que tuvo con Pablo, etc. Y esto lo podemos ver acá. Si ustedes se fijan, Marcos tiene en total 661 versículos. 661 versículos. De los cuales los exclusivos son solamente 26. O sea, si no, el 4%. Si desapareciera el Evangelio de San Marcos, solamente perderíamos, se dejara de copiar, qué sé yo, solamente perderíamos 26 versículos, o sea, el 4%. En cambio, los otros 635 versículos están incluidos ya sea en Mateo o en Lucas, que significa el 96% de todo el Evangelio. Ahora, la versión de Mateo que nos ha llegado a nosotros, que es en griego, después vamos a ver esto en detalle, tiene como exclusivos solamente que están solamente en Mateo, 29% del contenido, o sea, 310 versículos. Y están incluidos en Marcos el 48% de sus versículos. O sea, de estos 635 aquí, 523 que están acá. Y hay 235 versículos que están incluidos en Lucas, pero no en Marcos. Es muy importante. En el caso de San Lucas, hay 1149 versículos que son exclusivos. O sea, casi la mitad del Evangelio. Es mucho más, tiene muchas más cosas propias. Y eso es por razón que el mismo San Lucas se define él que fue un historiador, que recopiló mucho. Él no solamente transmitió la tradición oral que había oído, sino que también recopiló mucha información. Y él lo dice. Él se define como historiador. Ahora, de los versículos propios que aparecen en el Evangelio de San Lucas, hay 364 que están en Marcos, que corresponde al 32%. Y curiosamente, ahí fíjense bien, hay el mismo número de versículos que están incluidos en Mateo, pero no en Marcos, son el mismo número de versículos que están de Mateo que están en Lucas, pero no en Marcos. 235 en ambos casos. Ahora, aquí en esta nota 3 hay una cosa que se ha sacado por deducción de esto, que es la siguiente. La única posibilidad que tengan Mateo y Lucas, que escribieron el Evangelio en lugares muy distintos y con algunos años de diferencia, aunque bastante cercanos, pero muy distintos, como lo vamos a ver después en la historia de cada Evangelio, que tengan estos 235 versículos exactos, tanto en Mateo y en Lucas,
pero no en Marcos, es que estos 235 versículos se hayan originado en un documento que tanto Lucas como Mateo tuvieron en sus manos, pero que se nos ha perdido hasta la fecha. Y eso es lo que se llama el documento Q. Veamos. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, Mateo. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso el que no haya escándalo de mí. En Lucas 7, 18, 23 tenemos: sus discípulos, o sea, los de Juan Bautista, llevaron a Juan todas estas noticias. Entonces él, llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Llegando a donde él, los hombres le dijeron: Juan Bautista nos ha enviado a decirte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias, de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y le respondió: id y contad a Juan lo que veis y oíd. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso el que no haya escándalo en mí. Bueno, si ustedes se fijan, lo que está en negrita acá es exacto, es calcado. Bien, imposible que dos personas que estaban escribiendo evangelio a miles de kilómetros de distancia se les haya ocurrido exactamente redactar esto en la misma forma, pues, habiéndolo escuchado oralmente. O sea, no cabe la menor duda, y eso lo acepta todo el mundo ahora, todos los especialistas, que tanto Mateo como Lucas tuvieron delante de ellos un documento en que todas estas partes que están con negrita aquí, las copiaron. Y ahí salen los 235 versículos que yo les decía acá, 235. Ahora, eso fue una idea que sacaron hace más de 150 años una serie de arqueólogos bíblicos alemanes. Y estos arqueólogos bíblicos alemanes hicieron una reconstrucción, analizaron versículo por versículo cada evangelio de Lucas y Mateo, y vieron todos estos textos que coincidían en forma exacta y que no estaban en Marcos. Hoy día eso se hace muy fácil con un computador, pero en esa época había que darse un buen trabajo. Y eso lo llamaron el libro de las fuentes de los dichos del Señor. ¿Y por qué el libro de las fuentes de los dichos del Señor? Porque si ustedes ven lo que está en negrita, es el dicho del Señor. Cada uno de los dos evangelistas le pone su contexto con una reacción distinta, pero el dicho es calcado. Y se dieron cuenta de eso, que era una fuente de los dichos del Señor. Y como fuente se dice Quelle en alemán, y Quelle se escribe con Q, quedó ya bautizado este documento reconstituido como el documento Q. Y hoy día ya nadie duda de eso. En el ejemplo anterior, les pongo, el contenido de Q corresponde al texto marcado en negrita. Como se ve, es un texto idéntico que se encuentra en el libro escrito por dos personas a cientos de kilómetros de distancia, con años de diferencia y que se supone que no pudieron influenciarse mutuamente, ya que lo más probable era que ni siquiera se conociesen. La explicación más lógica de esta situación es que al redactar sus evangelios, tanto Mateo como Lucas tenían frente a ellos dos copias de un mismo documento griego más antiguo, que hemos denominado Q. Y el resto de Mateo y Lucas, que no corresponde ni a Marcos ni a Q, provendría de tradiciones específicas y recogidas y seleccionadas por cada uno de los dos evangelistas. Bien, estimados y queridísimos amigos, que les voy a mostrar algo que es muy importante. Por favor, vayan a la página
a la página. Acá. 174. El apéndice 7. Ahí está el contenido de Q. O sea, todos aquellos dichos del Señor que aparecen en forma exacta, pero hasta la última coma, en San Mateo y San Lucas, y que no aparecen en San Marcos. O que si aparecen en San Marcos, aparecen redactados en una forma absolutamente diferente. Páginas 174 y 175. Bueno, para variar, yo ya les voy a... Yo ya la pega la hice y agarré en de una Biblia ¿cómo se llama? En online, todo el texto, los textos completos, no solamente el enunciado, como sale ahí en la página 174, sino el texto completo. Y se los voy a mandar, o sea, el texto de Q completo. Y les voy a pedir, por favor, que los lean para la próxima clase. Son pocas páginas. Y que lo estudien bien, porque es extraordinario. Porque ahí uno siente la predicación del Señor, como si uno hubiera estado en ese momento. Es muy interesante, porque son solamente los dichos, ¿no? Los dichos. Y atestiguada por dos evangelistas, como le digo, están a kilómetros de distancia. O sea, esa es evidentemente una reconstrucción de un texto que debe haber existido en la iglesia prepaulina, al igual que lo que vimos hoy día del poema de la carta a los filipenses, que es del núcleo inicial. Fíjese que es tan antiguo Q, seguramente, el origen de Q, esa versión, que no aparece la pasión. No aparece la pasión. Porque eran los apuntes que tomaban de la predicación la audiencia. Yo me imagino que esto ha sido, qué sé yo, mira, oye Jacob, usted ayer a predicar a ese rabino que vino, Jesús de Nazaret. Qué interesante. Mira, yo tomé nota de algunas cositas. Sí, Jacob, sí, yo también tomé nota de algunas cositas. Mira, bueno, préstame tus notas y yo presto las tuyas y las anotamos. Y así fue creciendo CUP, así fue creciendo. Con las notas que se iban tomando en el momento. Eso es lo que se piensa, pero uno leyéndola es como interesante. Entonces, tiene un sabor de primitivismo muy importante. Bueno, la próxima clase lo vamos a analizar ya en detalle, pero léanlo, vale la pena. Quizás Bien, estaremos vamos. con los manuscritos del Mar Muerto. No, el manuscrito del Mar Muerto no tiene nada que ver con esto. No, el próximo sábado vamos a estar en la otra presencial. Sí, ya vamos a hablar de esto ahora, en la despedida. Espérense un segundito.